Este es el reto número 1 de historia, México Viejo. Donde vamos a hablar sobre los recursos naturales de México, Datos geográficos, datos históricos datos demográficos y la identidad nacional de México. México es uno de los países que tiene más recursos naturales en el mundo. Por ejemplo, la ganadería, que consiste de leche, huevo y miel. También está la agricultura. Cosecha de arroz, frijol, maíz, aguacate y cacao. También tenemos la pesca. De altura como costera. Y por último tenemos la minería. Líder mundial en producción de plata, oro y muchas otras cosas. Y el Y más más importante importante, creemos que es el petróleo, porque tiene aproximadamente 2.267 barriles al día. La pirámide del Sol es una de las construcciones más fascinantes y enigmáticas del mundo. El inicio de su construcción se remonta al año 1 después de Cristo y es el reflejo del esplendor de la cultura que se aceptó. Es la edificación más grande de Teotihuacán y una de las más grandes de Mesoamérica. Se encuentra en la Calzada de los Muertos, entre la pirámide de la Luna y la antigua ciudad de Teotihuacán. Se dice que una tribu llegó a lo que hoy es Ciudad de México, guiados por la señal de su dios, el cual les había revelado que debían asentarse en un lugar donde verían un águila sobre un nopal devorando una serpiente. La conquista de México del Imperio Azteca fue un proceso histórico ocurrido entre los años de 1517 y 1521. Desde la llegada de los primeros castellanos a las costas de los pueblos mayas hasta la caída de Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. La independencia de México, la cual consistió en que el virreinato de la Nueva España se separara de España para lograr un país independiente. Ocurrió durante los años 1810 y 1821. Durante 1910 y 1920, algo que pasó en la historia de México y fue muy importante fue la Revolución, la cual tenía el propósito de quitar a Porfirio Díaz de su dictadura. La Guerra Cristera, un conflicto armado que duró de 1926 a 1929 entre las milicias laicas del gobierno y los presbíteros y católicos religiosos de México, que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, que proponía limitar el culto católico en toda la nación. La Constitución mexicana de 1916 prohibía la participación del clero en la política, además de poseer bienes raíces o cualquier otra cosa. Algunas estimaciones ubican el número de personas muertas en un máximo de 250,000 entre civiles, efectivos de las fuerzas cristeras y del ejército mexicano. México pierde territorio. En varias ocasiones de la historia se ha destacado que México ha ido perdiendo parte de su territorio. Un 2 de febrero de 1848, México pierde más de la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos después de firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México sufrió la injusta guerra contra Estados Unidos, la cual llevó que nuestro país perdiera más de la mitad de su territorio. En los que ahora serían los actuales estados de California, Nevada, Nuevo México, Texas, Utah, entre otros. México perdió más de 2 millones de kilómetros cuadrados y la mayoría de su pérdida de territorio durante el gobierno de Santana. La expropiación petrolera. Un acto de nacionalización de las industrias del petróleo realizado en el año 1938. Como resultado de la ejecución de la Ley de Expropiación del año 1936 y del artículo 27 de la Constitución mexicana. A las compañías que explotaban estos recursos mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas. Esto consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcadores y oleoductos. Básicamente, una expropiación, una nacionalización del petróleo. Alfredo Zalce, que es un pintor mexicano, dice lo siguiente. Con esta cita, lo que él quiere decir es que México atrae a muchas personas, ya que tiene muchos recursos naturales, tiene mucha riqueza cultural y también tiene una tradición exquisita y preciosa. El escritor Octavio Paz dice lo siguiente. Esta frase se refiere a que cualquier mexicano puede hacer cualquier cosa. Se puede humillar y puede bajar la guardia, pero nunca se va a rendir. Siempre tiene que estar dispuesto a hacer lo que quiere, cuando quiere. Carlos Monsiváis dice lo siguiente.
Esta frase se refiere a que México está presente en todas las cosas y todas las personas que están dentro. Benito Juárez dice: Esto refiere a que un mexicano sabe que todo lo que va a dar lo va a recibir, pase lo que pase. El artículo 1 de la Constitución dice: esto quiere decir que todos los mexicanos van a gozar de los derechos que establezcan en la Constitución. ¡Datos geográficos! El clima. Una de las cosas más importantes en México es que tiene un clima muy diverso. Esto hace que favorezca a todas las regiones de nuestro país. Al igual que el clima, la vegetación es algo muy diverso en nuestro país. En México tenemos diferentes tipos de vegetación, como los bosques, las selvas, el manglar, las fuentes agrícolas, los cuerpos de agua y diferentes zonas urbanas. Las altiplanicies de México también son cosas muy importantes de nuestro país. Como la llanura costera del Golfo y la llanura costera pacífica. La expectativa de vida en México es de 75.43 años. Para los hombres es de 72.67 y las mujeres viven más de un promedio de 78.32 años. La edad promedio en el país es de 27.3 años, en los hombres de 26.3 y en las mujeres de 28.4 años de edad. Los mexicanos que profesan la religión católica son el 82.7%, los pentecostales son el 1.6% y el 1.4% son testigos de Jehová. Se estima que hasta julio del 2019 la población de la República Mexicana es de 133.429.411 personas. El 92.7% de la población habla español, mientras que el 5.7% es bilingüe al hablar español y una lengua indígena, principalmente maya y náhuatl. Último, queremos darle las gracias por haber escuchado nuestro video, espero que les haya servido muchísimo y pues aquí están varios ejemplos de las cosas que destacan en nuestro país para que nos visiten.